separador en el libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Quiero utilizarlo como ejemplo porque es de las historias que más me gusta para poder ilustrar lo que tiene que ver con el perdón. Casi todos conocemos la historia general a grandes rasgos de Jonás, ¿verdad? Y quiero que veamos algunos detalles específicos en este tema que he titulado, y se llama así porque así podemos terminar si no perdonamos nosotros: náufragos del rencor. Vamos a terminar como Jonás, tragados por la ballena, si no aprendemos a perdonar. ¿Cuántos han leído alguna vez el libro de Jonás? Levanten la mano. ¿Ok? ¿Cuántos conocen más o menos la historia básica, grandes rasgos de Jonás? Los que no, les cuento así el resumen del resumen del resumen del resumen. Jonás era un gran profeta que Dios envía a predicar a Nínive, que era una gran ciudad, capital de Asiria en aquellos tiempos, el imperio que predominaba. Jonás no obedece a la indicación que Dios le da, no va a predicar a Nínive, decide pagar su pasaje, irse rumbo a Tarsis. Camino a Tarsis viene una tormenta sobre el barco. Los que estaban en la nave tratan de aligerar la nave aventando todo lo que había para que la nave no se hundiera. La tormenta continúa, el barco se sigue hundiendo. Jonás reconoce que Dios estaba tratando con él, que la tormenta era por su causa, se los confiesa. Ellos insisten en evitar la tragedia a toda costa, ¿verdad? Porque es muy fácil predicar la historia. Aventaron a Jonás, pero en alta mar pues es cometer homicidio, ¿no? Es sacrificar la vida de este hombre. Por eso se resisten, pero a fin de cuentas lo terminan haciendo. Entonces Jonás, una vez en alta mar, es tragado por un pez grande. La gente suele decir que es una ballena, pero la Biblia dice que fue un pez grande. Algunos piensan que era alguna especie de dinosaurio, ¿verdad? Algún monstruo marítimo que ya no existe. Y entonces después de 3 días lo vomita, y Jonás de mala gana pues regresa a predicar a Nínive en obediencia a la palabra de Dios. La gente de Nínive aparentemente se arrepintió en ese momento, Dios les perdona y no les destruye, y Jonás tiene un diálogo al final del libro donde él le reclama a Dios, aunque le había obedecido, pues como un niño de 5 años, ¿verdad? Terminó haciendo berrinche porque quería que Dios destruyera a Nínive. Ahora, vamos a ver algunos detalles bien interesantes en esta que es la historia general. Y te preguntarás qué tiene que ver la historia de Jonás con el tema del perdón. Lo vamos a ver en este mensaje, y lo primero que quiero que nosotros aclaremos, puesto que hay muchos malos entendidos en la iglesia, muchos abusos en contra de cristianos, ¿verdad? De parte de gente aparentemente cristiana, gente hipócrita disfrazada de cristiana, que llegan a la iglesia y hacen una bola de tranzas y fraudes, y cuando se ven envueltos en una demanda en su contra dicen: pero ¿cómo me estás demandando si eres cristiano? Entonces yo he tenido consejerías donde personas piensan que buscar la justicia es renunciar, es no perdonar, perdón, y que como Dios les manda a perdonar tienen que renunciar a la justicia. El último caso más reciente que tuve fue una persona que me contaba, ¿verdad?, de cómo un familiar pues le hizo firmar ahí unos papeles y no sabía lo que estaba haciendo. Era su esposo. Entonces nada, es que no me gusta a veces dar muchos detalles para que no sepan de dónde viene. Pero bueno, el punto es que le estaba haciendo un fraude espantoso. Esta persona podía legalmente actuar y ya asesorada podía obtener una retribución y una justicia de parte de la ley, pero en su iglesia le habían dicho que tenía que renunciar a todo, y su marido le estaba dejando en la calle, no le quería dar ni para la manutención de los hijos, ¿verdad? Y en su congregación su pastor le dijo que si ella demandaba, entonces no estaba confiando en Dios, que la Biblia decía en Corintios que cómo era posible que como creyentes fuéramos delante de la autoridad, y que esto no era de un cristiano maduro y espiritual, y que iban a decir, y que tenía que renunciar. Entonces le dije, la verdad que muy enojado, le dije: están poniendo cargas sobre ti que ni ellos serían capaces de llevar. Están sacando de contexto el pasaje donde Pablo a los Corintios se está refiriendo a un pleito legal entre 2 hermanos de la congregación, y dice: ¿cómo es posible que no haya entre ustedes quien funja como intermediario para que se pongan de acuerdo? Porque en teoría, cuando tenemos un problema entre 2 cristianos que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad?,
Basta un intermediario que nos diga, oye, esto es lo correcto, tú tienes la razón, tú tienes que pagar esto, y que entonces nos evitemos la necesidad de tener que ir como carnales delante de la autoridad. Pero en este caso, ella estaba tratando con un hipócrita enmascarado que no tenía temor de Dios, que no tenía el Espíritu Santo, que estaba actuando con alevosía y ventaja, y que este pasaje entonces no aplica para su caso, sino el de Romanos 13, que dice que Dios puso a los magistrados y a las autoridades civiles para hacer justicia. ¿Quieres no temer la autoridad? Dice ese pasaje, haz el bien y tendrás alabanza de ella, porque el magistrado no está puesto para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. Entonces, que nunca te chantajeen, mi hermano, con que, ¿cómo como cristiano me vas a demandar, verdad? ¿Y cómo me hiciste esto? ¿Cómo es posible que lo mandaste a la cárcel? ¿Cómo es posible? No, no lo hice yo, lo hiciste tú al violar los principios de la ley. ¿Quieres evitarte eso? Sé una persona justa, ¿verdad? Y no va a pasar nada. ¿Sí me explico? Entonces, perdonar, que quede bien claro, no tiene nada que ver con renunciar a la justicia que la ley te otorga. Perdonar no tiene que ver con permitir que los demás se pasen de rosca tampoco con nosotros. Matrimonios donde ha habido engaños durante años y donde le dice el esposo a la mujer o viceversa, pero oye, es que Jesús dijo que me tienes que perdonar 70 veces 7, ¿no? Entonces, perdonar implica, guardo mi corazón, no te deseo mal, no te guardo rencor, no te he mandado unos matones, no me voy a vengar en carne propia, pero no implica renunciar a la justicia que la ley me otorga, y tampoco me obliga a sostener una relación. Esta es otra cosa bien importante que yo quiero poner como paréntesis, como cláusulas, como aclaraciones, antes de ir de lleno al mensaje. Recuerdo otro caso hace muchos años cuando era pastor de jóvenes, que una jovencita hija de pastores llegó conmigo y me dijo, Jesse, mis papás quieren que esté todos los sábados desde la mañana hasta en la noche, porque van mis primos y mis primas y mis tíos a la casa. Pero mis primas me empezó a contar todo lo que habían hecho, ¿verdad? Se discipulaban con Jezabel las primas, y ella me dijo, mira, yo ya las perdoné, no les guardo rencor, no les deseo mal, pero prefiero pasar ese tiempo que es mi día libre con mis amigas, con mis amigos, con mi grupo de jóvenes en la congregación. Y le dije, tienes toda la razón. Tú estás obligada a no guardar rencor, a no desear mal, pero no tienes la obligación de sostener una relación con quien tú consideras no es de edificación para tu vida, porque aún el mismo Jesús eligió quienes iban a ser sus 12 más cercanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no desea mal a los fariseos, pero tampoco es que se la pasaba tomando un café en sus casas. Él eligió quién iba a ser su círculo más cercano, y bíblicamente yo tengo que estar cerca de dos opciones: uno, quien es de bendición para mi vida, o dos, quien a lo mejor no lo es, pero permite que yo sea de bendición para su vida. Es decir, personas que te edifican, o personas que a lo mejor están muy mal y no te edifican, pero están con un corazón abierto, permitiendo que tú, como la luz del mundo y la sal de la tierra, seas de edificación. Pero cuando ni te edifican y están cerradas a lo que tú puedes aportar, no hay un intercambio. Eso es perder el tiempo, y la Biblia me manda a aprovechar bien el tiempo. Por eso el mandato de Jesús: prediquen la palabra, si no le reciben, sacúdanse los pies y a la próxima ciudad. Y ves el libro de los Hechos, y cuando había persecución en una ciudad, salían corriendo, no por cobardes, porque Dios los había librado de prisiones, de naufragios, de muchas cosas, sino porque era una señal de parte del cielo de que ahí la tierra no era fértil y era momento de sembrar la semilla en otro lugar. ¿Todo bien hasta aquí? Entonces, ya que sabemos que no es el perdón, vamos a ver por qué, si Dios nos manda perdonar, ¿por qué tengo que quitarme este odio y este rencor y no puedo yo ejercer venganza personal en carne propia? ¿Por qué Dios me manda todo esto? Bueno, Jonás capítulo 3 nos cuenta que Nínive, que todos los habitantes de Nínive, si tú lo lees, te voy a tener que resumir o parafrasear algunas partes de la historia para no extendernos tanto en el tiempo. Nínive era una ciudad grande, dice la Biblia dice que se arrepintieron, lo cual nos enseña que Jonás era un profeta grandemente usado por Dios. Quiero que entendamos esto, porque no estamos hablando de una persona que de repente Dios llamó de la nada, pues hay un judío medio carnal, ¿verdad? Sino que yo me pregunto, si Jonás, predicando de mala gana, logró que toda Nínive procediera al arrepentimiento, ¿qué sucedería cuando predicaba de buena gana, verdad? Entonces, si dices, si Dios lo usaba predicando así con todo y su carota, porque así terminó,
les predicó, pero porque Dios lo mandó, pero al final estaba esperando que Dios destruyera Nínive. Entonces dices, ¿cómo Dios lo usaría cuando predicaba de buena gana? Si uno a veces, a pesar que pone todo su empeño, ¿verdad?, no logra el resultado que esperaba. Y dices, y este hombre, dando las obras de sí mismo, es usado por Dios. Y a mí me deja esto, y a lo que voy es que el rencor es algo con el que vamos a tratar todos, aún si eres un gran hombre de Dios. O sea, no creas que porque vengo a la iglesia y leo la Biblia y oré, y estuvo, nunca voy a tener rencor, deseos de venganza. Puede que seas un hombre de Dios, que camines en el Espíritu y que de repente alguien te haya hecho algo que traiga una raíz de amargura a tu corazón, que traiga rencor, que traiga resentimiento, que traiga deseos de venganza, que traiga odio. Porque si esto lo hubo en el corazón de grandes hombres de Dios, profetas como Jonás, ¿qué nos hace creer que nosotros, verdad, estamos exentos de esto? Jonás no quería Nínive, porque Nínive, capital de Asiria, era el acérrimo enemigo de Israel en aquel entonces. Lo que Jonás está recibiendo como orden de parte de Dios es básicamente lo siguiente. Jonás, ¿qué crees?, le dice Dios. Quiero que los habitantes de Nínive se arrepientan para que yo les perdone. Señor, pero ¿cómo? Han matado a mis amigos profetas. Mira, aquí en el grupo de WhatsApp de los profetas de Israel, hoy se despacharon a 3, súrtetelos a todos. No, Señor, yo los quiero perdonar. Pero ¿cómo se van a arrepentir, Señor, si están duros en su corazón? Alguien les va a predicar la palabra. ¿Y quién va a ser el loco que va a hacer eso contra sus enemigos? Tú vas a ir y predicarles a Nínive. Entonces Jonás, por eso enojado, dice la Biblia que huyó de la presencia de Dios y pagó su pasaje, porque el rencor y el pecado siempre cuesta caro, ¿verdad? Y se va en una dirección opuesta a Tarsis. ¿Y cuántas veces no estamos igual? Al igual que Jonás, le damos literalmente la vuelta a nuestros enemigos. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor en la misma iglesia prefieren darse toda la vuelta por el auditorio, verdad?, para no caminar por el centro y encontrarse con el edecán que les cae gordo? ¿Cuántas veces te ha pasado que dices, no le guardo rencor, ya lo perdoné, pero está de frente y prefieres darte toda la vuelta? Oye, ¿por qué caminamos por acá? Porque tengo ganas de caminar. Hay que acumular millas, ¿verdad? Hay que acumular pasos en el reloj. Y la verdad es que nos hacemos patos, nos queremos autoengañar, pero detrás de todo esto, pues solamente reflejamos la verdad de que no hemos perdonado. ¿Cuándo tú puedes saber que perdonaste? Cuando puedes ver a la persona, saludarla y sostener una conversación, a lo mejor no de cuates, mi brother y todo, pero normal, sin que se te revuelve el estómago. Si tú ves a la persona y es el nombre de la persona y el estómago se te revuelve, no has perdonado. Y tú, a poner el ejemplo, piensa en la persona que te la hizo recientemente o quizás hace muchos años. Quizás alguien que te lastimó en tu infancia, que abusó de ti en tu niñez, que en la secundaria te hizo la vida imposible. A lo mejor es tu ex esposa, ¿verdad?, que se fue con otro o con otra, porque allá en este mundo pasa de todo, ¿no? Con tu mejor amigo o con tu mejor amiga. A lo mejor es un amigo que te traicionó, un ex pastor puede ser, que según tu perspectiva te hizo una injusticia, tu ex jefe de trabajo que te corrió injustamente, tu empleado que te transó. Piensa en esa persona con la que algún día tuviste algo y dime qué sientes. ¿Podrías verle y predicarle el evangelio? ¿Podrías orar por ella y pedir a Dios que bendijera su vida? Y esto refleja, más allá de lo que tú puedas decir, quizá la realidad de cómo está nuestro corazón. Jonás podría decir misa, pero dice que cuando Dios le manda a predicar, Jonás 1, versículo 3, se levantó para huir de la presencia de Dios, y dice, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, se adentró para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Di conmigo, vivir con rencor. Algunos nos animan, ¿no? Pero que no fue el gol de tu equipo, porque ahí estarás gritando, ¿verdad? Di conmigo, vivir con rencor me va a llevar a vivir fuera de la presencia de Dios. No es que la presencia de Dios se vaya de tu vida, porque estrictamente hablando el Espíritu Santo, una vez que vengo a Cristo, viene a mi corazón y no se aparta, ¿verdad? Pero me hace insensible. El Espíritu Santo no se puede ir, pero la Biblia sí nos manda en el Nuevo Testamento a ser llenos del Espíritu, a no apagar el Espíritu, a no contristar el Espíritu. Cuando yo vivo con rencor,
le estoy contristando. Cuando yo vivo con rencor, le estoy apagando. Cuando yo vivo con rencor, digamos, no estoy siendo sensible a la influencia de la voz de Dios en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el rencor me comienza a cegar, me empieza a llevar a vivir según los deseos de mi carne y me impide ser gobernado por el Espíritu, y no va a traer como resultado nada bueno, como sucedió con Jonás. Ahora, alguien podría pensar, ¿es algo exclusivo de Jonás? No. En Lucas 9, 52 al 54, si no me crees, búscalo, pero te lo voy a leer. Conozco bien la historia y es fascinante, lo digo entre comillas. Jesús envía a sus discípulos, no sé si se pueda proyectar, Lucas 9, 52 al 54, para que veas de qué calibre de personas estamos hablando y lo que le dijeron a Jesús. Te lo voy a leer textualmente para que no digas, no, Jesse le exageró, ¿verdad? No, vamos a ver así tal cual lo que la Biblia dice que pasó. No está, pero ahí va. Dice que envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en la aldea de los samaritanos. ¿Sí te acuerdas que judíos y samaritanos no se llevaban bien? Esto de darle la vuelta, ¿te acuerdas el ejemplo de hace rato al auditorio? Bueno, los judíos preferían dar toda la vuelta por la frontera con Samaria, aunque les tomara más tiempo ir a otro lugar, que cruzar por la mitad de Samaria. Entonces, por eso es que la mujer samaritana se sorprende cuando Jesús le pide agua y dice, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí agua, que soy samaritana? Porque no se llevaban bien, no se hablaban. Entonces Jesús envía mensajeros, pero dice la Biblia en el 53 que no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, ¿quién dice la Biblia? El traidor, infeliz, desgraciado de Judas, y otro ateo que iba con él. No, digan conmigo, Jacobo y Juan. Cuando vieron que no le recibieron, el Jacobo y el Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? Y además bien sádicos añaden, ¿y los consuma? Me fascina este pasaje porque dices, o sea, bien amargados pero llenos de fe, porque creían que Dios podía mandar fuego del cielo sin ningún problema. Es más, y hasta lo justificaron bíblicamente. Fíjate, como hizo Elías. Esto es lo que yo llamo un amargado de sana doctrina, ¿verdad? Porque lleno de odio en su corazón, de rencor, ¿verdad? Pero eso sí, o sea, que les caiga fuego, que los consuma. Pero no es mi amargura, no. Así lo hizo Elías, Señor. Y así hay gente luego, y los ves, son los teólogos de internet, ahí despotricando contra todo mundo, peleando con todos, ¿verdad? Usurpadores de la bandera de la verdadera sana doctrina, que yo sí la tengo y tú no, y a todo mundo, y bien amargados y llenos de odio, de rencor, no se congregan en ningún lado, no se disipulan, no disipulan a nadie, no le predican a nadie, no han hecho nada por el reino de los cielos y creen que desde su escritorio, sentados en la silla, burlándose de los demás y publicando memes, la gente va a venir a Cristo, pero eso sí, llenos en teoría de conocimiento, confirmando, como Pablo dice, que algunos creen que saben, pero realmente demuestran con sus hechos que todavía no saben nada. Jesús les responde, señores, ustedes no saben, versículo 55, de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre, versículo 56, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y este es el punto, que puede que tú digas, Jesse, es que tú no lo conoces, es bien pagano, bien mundano, bien perverso. Pues por eso Dios quiere que le perdones, para ver si hay la posibilidad de que tú seas un instrumento para que Él venga a los pies de Cristo y que se salve. Porque así como Dios algún día nos dio la oportunidad a nosotros, quizá esa oportunidad va a ser extendida para esa persona. Y a lo mejor tú estás viendo a esa persona en su podredumbre, pero el Señor lo ha de transformar, y probablemente como Jonás, en ocasiones tú serás el instrumento. Y como cristianos, nuestra meta no es ponerlos a nuestros pies, sino a los pies de Jesús. Ponerlos a tus pies con un poco de creatividad y esfuerzo cualquiera lo logra. Llevarlos a los pies de Cristo es para gente grande. Imagínate lo que van a pensar los cristianos que Pablo persiguió cuando se lo encuentren en el cielo, porque él había escuchado la palabra y los perseguía. ¿Y qué hubiera pasado si Dios no le hubiera dado esa oportunidad? Y cuando él llega, después de haberse encontrado con Dios cara a cara, camino a Damasco, y después de tener 3 años en un retiro en Arabia platicando con Dios, vuelve a la iglesia de Jerusalén, a la sede, por así decirlo, a ponerse a las órdenes de los apóstoles,
El Señor les tiene que confirmar que Él lo había llamado, porque muchos de ellos lo reconocieron. Entonces, imagínate que la iglesia no lo hubiera perdonado y le cierran las puertas de lo que se hubieran perdido. Pero ellos entendieron que no tenían una agenda personal, que tenían antes que la agenda personal una agenda celestial. Que en la agenda personal estaba humillar a mis enemigos, pero que en la agenda celestial estaba llevarlos a los pies de Cristo, ser de bendición para sus vidas. Y paradójicamente, este gran adversario del cristianismo se termina convirtiendo en uno de sus más grandes aliados y de sus más grandes referentes. Autor de 16 de los 33 documentos que conforman el Nuevo Testamento, un experseguidor y asesino de cristianos. Lo que Dios puede hacer con tus enemigos, por más perdidos que estén, dudar de ellos no es dudar de ellos, es dudar del poder de Dios para transformar las vidas de ellos. Solamente Dios sabe quién a fin de cuentas va a convertirse y quién no. Por eso es que nosotros no podemos ponernos en el papel de jueces y decir, no, a él no, que se vaya al infierno. Nuestra responsabilidad es tratar de ser luz con todos, de ganar a todos, porque no sabemos a quiénes Dios todavía ha de salvar. Mateo capítulo 5 versículo 44, Jesús hablando acerca del perdón. Mateo 5 versículo 44, y dice, pero yo les digo, amad, ¿a quién dice? A vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Qué hace cuando alguien te maldice? Fíjate, hasta entre cristianos a veces nos maldecimos. Hasta entre cristianos empezamos ahí a pleito personal y rencores y una agenda personal, y en ministerios a meter divisiones, y ese dijo y ese hizo y me cae gordo, ¿verdad? Y eso sí, bien espirituales. ¿Has visto hermanos que ahí están peleándose y el otro, ¿sabes qué? Dios te bendiga, y se da la vuelta y se va? ¿Realmente crees que le dijo Dios te bendiga de todo corazón con esa actitud? Eso es lo que algunos llamamos una rayada cristiana, mi hermano. ¿Sí o no? Porque hasta le hace la batiseñal, ¿no? Estamos entre hombres. Si aún así le hace, Dios te bendiga, y se da la vuelta y imagino a los ángeles allá arriba, oílo, ¿verdad? No está deseando realmente que Dios le bendiga, y demuestra únicamente que es más grande su agenda personal, que me la hiciste, me la pagas, y mi orgullo hasta acá. Y a veces tenemos que humillarnos en este sentido, ser humildes, olvidarnos de mi agenda personal y buscar, como lo fueron los discípulos, ser de bendición para los demás por la extensión del reino de los cielos en la tierra, usándonos a nosotros como embajadores suyos. Podemos decir que hemos madurado en este sentido cuando algún adversario, alguien que te hizo daño, que te murmuró, que te criticó, lo que sea, tú lo perdonaste, oraste por él, le predicaste y has llegado a ser de bendición para su vida. Y va a haber ocasiones en las que inclusive el cambio en la vida de esa persona sea tan radical que, como Pablo, se termine convirtiendo en tu aliado. Y quizá muchos de tus mejores amigos van a salir de la lista de tus peores enemigos. Y dices, él jamás, no hablo de él, sino de la nueva criatura que Dios va a hacer en él. Porque sí o no, el que está en Cristo nueva criatura es, o no dice la Biblia que todas las cosas Él las hace nuevas. Decimos que sí, pero con nuestros hechos estamos dudando del poder regenerador del Espíritu Santo de Dios. Renunciar al perdón implica eso, no creer en el poder transformador de Dios, no creer en la obra de la regeneración espiritual en la vida de las personas, no creer que Él puede transformar las cosas. Y obvio, entiendo que habrá casos donde quizás sea imposible tener una relación. Y por eso aclaré al principio, no implica necesariamente tener una relación. Digo, puede que haya casos donde sí, ¿verdad? Pero hay situaciones donde a lo mejor el daño es tan grave que esto no va a ser posible. O sea, ha habido testimonios impresionantes de pastores que van a la cárcel y bendicen y oran y le predican al homicida de su familia. Y cualquiera de nosotros, por más espirituales que seamos, no quisiéramos estar en ese escenario, y creo que seríamos hipócritas en decir yo sería capaz de tener una relación. Lo primero que pasaría por nuestra cabeza es vengarnos personalmente, y ha de haber sido muy difícil el trato que estos hombres han de haber
tenido que llevar a cabo para llegar a esos niveles de perdón que ninguno de nosotros quisiéramos pasar por ahí. Y evidentemente no los imagino convirtiéndose en los mejores amigos, ¿verdad? Pero en otras situaciones donde tú guardas rencor porque alguien te hizo, porque alguien te dijo, situaciones que pasan en el día a día, puede que la transformación en la vida de la persona sea tan radical que ahí sí se termine convirtiendo en alguien muy cercano a ti, como fue el caso del apóstol Pablo. A Pablo ya le habían predicado algunos cristianos. Él estuvo ahí cuando estaban apedreando a Esteban, dice la Biblia que él consentía en su muerte. Y qué ejemplo de estos hombres que no se quedaron con el rencor, con la amargura en su corazón, sino que le pudieron perdonar al grado de convertirlo en un gran aliado del cristianismo. Vamos a regresar a Jonás 1 a ver qué pasa con Jonás. Jonás capítulo 1 versículo 4 dice la Biblia que Jehová hizo levantar un viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea, el barco se estaba hundiendo y el cuate roncando. Dile al de al lado, en eso sí te pareces al profeta, ¿verdad? Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. El resto del capítulo 1 cuenta la verdad, lo avientan al mar y se lo traga Willy. Enseñanza: cuando yo no perdono y me quedo con amargura en mi corazón, no solo voy a terminar tomando decisiones que me alejen, como ya lo explicamos, de la presencia de Dios, sino que Dios no puede bendecir mi vida. Todo lo contrario, van a venir tormentas sobre mi vida. ¿Por qué? Porque una persona que no perdona es una persona que tiene una agenda personal. La pregunta es: ¿qué crees que va a hacer esa persona cuando tenga poder, cuando tenga recursos, cuando tenga autoridad? ¿Qué es lo que manda a hacer el mundo? ¿Cuál es la amenaza del mundo? Me las vas a pagar, vas a saber quién soy. Entonces, si Dios da poder a una persona con un corazón contaminado, ¿en qué se va a convertir? En un Saúl, en un monstruo destructor. ¿Sabes qué hizo Saúl? Tomó al ejército el resto de su vida para un capricho personal, para perseguir a David, debilitando la nación de Israel, permitiendo que se fortalecieran los filisteos. David nunca le hizo daño, pero él nunca maduró. ¿Quién termina paradójicamente matando a Saúl? No fue David, fueron los filisteos. El ejército al que tenía que destruir permitió que se fortaleciera. Entonces, una persona con rencor en su corazón va a terminar emprendiendo persecuciones personales fuera de la voluntad de Dios, mientras el verdadero adversario, que es el reino de las tinieblas, se fortalece en contra de su vida. Entonces, Dios en su sabiduría no va a darle poder, autoridad, recursos a una persona así. ¿A quién va a levantar? A gente como David, que no es perfecta, pero que tenía un corazón sano, que no tenía una agenda personal, que no buscaba vengarse en carne propia, aunque cometió una vez un grave error en una caída que tuvo en su vida. No era esta su forma de vivir la vida, no era esto lo que había en su corazón. Entonces Dios va a levantar a personas que Él sabe que van a ser canales de bendición, que no tienen agendas personales. Yo te prometo, y creo que el pastor Yoshi puede dar testimonio de que él ha vivido lo mismo, que a veces como pastores nos ha tenido que tocar el tragarnos, perdón el término, ofendas personales, por amor a los demás, porque entendemos que la iglesia no es nuestra, que se trata del reino de los cielos. Y hermanos, que en la carne dice: si fuera una empresa, ya le habría mandado a los de seguridad que lo amarraran, que lo golpearan, que le metieran sus tehuacanazos, ¿verdad? Y que tenemos que perdonar y tener misericordia y bendecir. Y nos gozamos luego de ver cómo Dios los restaura y los levanta, porque separamos totalmente lo personal de lo celestial. Y hay a veces personas que se van y cómo nos duele, y los que queremos que se vayan aquí siguen. Llega a pasar. Y así como nosotros lo entendemos, hay pastores que no lo entienden. Y algunos sí mandan y te vas de aquí, y aquí mando yo, y aquí no eres bienvenido, ¿verdad? Y no podemos ser así. Entonces, como pastor, fíjate, las pocas veces que he tenido que expulsar a alguien, ha sido gente súper cercana a mí, que era de gran bendición para mi vida. Que no lo hice porque hicieron algo personal o porque me dañaron, sino porque estaban dividiendo al cuerpo, murmurando contra los demás, tropezando a los demás. Y bíblicamente, cuando alguien tiene una lucha personal, estamos para servirle. Tú no puedes expulsar a alguien por un pecado personal, pero cuando ese pecado personal afecta al cuerpo, por amor al cuerpo, se le tiene que apartar. Y le seguimos restaurando, pero aislado.
Es como separar la fruta podrida de las demás para que no la siga podriendo, ¿me explico o no? Entonces, ¿cómo me ha dolido? Porque eran personas que en todo sentido eran de bendición para mi vida. Recuerdo una vez una familia que eran un gran apoyo en muchas áreas, que me bendecían de todas las formas que te puedas imaginar, pero que empezaron a murmurar de 3 miembros, no se quisieron arrepentir, no querían cambiar, y que con todo el dolor les dije: yo no quisiera, pero si lo hago soy un corrupto y no puedo por mi beneficio personal dejarlos hasta que no se arrepientan. Ya no pueden entrar porque están empezando a contaminar al cuerpo, y la iglesia no es nuestra. La base y la cabeza es Cristo. Los demás somos parte del cuerpo, pero no somos el cuerpo, ni la cabeza del cuerpo, ni los dueños del cuerpo. Y caso contrario, gente que de repente viene y si nos hace algo personal, no lo tenemos que aguantar. Y hasta hace algunas semanas me acuerdo que en una confrontación que tuvimos con un hermano, el pastor Armando le dijo: si yo fuera el pastor y ese ya te hubiera puesto mínimo un año que no entraras, ¿verdad? Así que dale gracias a Dios que está teniendo misericordia. ¿Y por qué pasa esto? Porque separamos lo personal de lo ministerial. Porque digo: ok, mira, me la hiciste a mí, pero no has afectado al cuerpo. Entonces yo aguanto lo que sea mientras no te metas con la iglesia, ¿verdad? Te metes con los demás y ahí sí no te la vas a acabar. Y tenemos nosotros que entender esto, mis hermanos, que fuimos creados por Él y para Él, no para nosotros, no para buscar lo mío, no para buscar lo nuestro. Y hay mucha inmadurez en el ministerio. Y si eres servidor, te exhorto a que pongas esto en práctica en tu ministerio y que ya te olvides de tus pleitos personales y tus niñerías. Hay servidores que parecen adolescentes de secundaria, con su pandilla, y nos vemos en la salida. ¿Qué es eso? A veces ni los adolescentes de la secundaria se comportan así. Y andamos en Cristo con esas tonterías. ¿Qué digo tonterías? Ya y entre la descripción de estupideces. Y habla únicamente de que no hemos crecido en estar en el Señor. Que nos hace falta tanto entender que fuimos creados por Él y para Él. Que tenemos un llamado que nos trasciende. Y que, como Jesús le dijo a los discípulos, no hemos entendido de qué espíritu somos todavía. No nos ha quedado claro que quien vino a matar, robar y destruir es el enemigo. Jesús dijo: yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Y si no me queda claro, Dios no me podrá levantar. Y no solamente eso, sino que además va a haber consecuencias naturales de la falta de perdón. La falta de perdón nos mete en un estado de estrés, empieza a liberar tanto cortisol a nuestro cuerpo que nos afecta de muchas formas. Nos empezamos a arrugar, empezamos a debilitar nuestro sistema inmune, nos empezamos nosotros a debilitar. Busca por ahí una prédica que tengo que se llama Completamente Sano, donde explico todo esto con mucho más tiempo, ¿verdad? Y por eso dice Proverbios 15:13 que el corazón alegre hermosea el rostro, porque la gente amargada se empieza así la gente estresada, la gente afligida, se empieza literalmente a descomponer. Ve a los presidentes cómo entran y cómo salen. Ve su foto antes y después del gobierno. Ve una foto de Peña cuando entró y cómo salió, y no quiero imaginar cómo va a salir López Obrador, ¿verdad? Si entró bien acabado, va a salir peor, porque tanto estrés los empieza a consumir. Entonces, cuando tú estás con rencor, con odio, todo el tiempo me las va a pagar y a ver, y le voy a hacer y voy a decir, te empiezas a consumir. Es un veneno que al que va a terminar matando no es a tu adversario, es a ti. Entonces, por eso Dios en su sabiduría dice: mira, aunque el brother no vaya a cambiar, por ti, por tu bien, por tu salud física y mental, perdona, porque además mentalmente te empiezas a bloquear. Ahora, yo no toda la vida he caminado bien por esto, aunque sí, generalmente desde hace muchos años para acá te puedo decir, hay áreas que me han costado más, y no sé por qué el tema de perdonar no ha sido una de ellas. Pero hubo un tiempo en el que no fue así. Yo recuerdo una vez que iba manejando y traía una persona atravesada. Esta persona tenía una posición de autoridad, estaba dañando a mucha gente, y yo todo el tiempo estaba pensando: y este infeliz, y lo que hace, y lo que dice, y la gente que tropieza, y Dios, ¿por qué no haces nada? Y un día en oración vino un pensamiento a mi corazón que creo que es Dios exhortándome y diciéndome: ¿y qué ganas con esto? Deja de perder el tiempo pensando en esta persona. Pon en práctica lo que has enseñado, porque no era pastor, pero comenzaba a predicar la palabra con los jóvenes, y descansa en que yo estoy al control y voy a hacer lo que tengo que hacer cuando lo tenga que hacer, como lo tenga que hacer.
Ocupa tu tiempo en cosas productivas. Y me di cuenta que estar pensando en esta persona me estaba separando de Dios. Por eso te dije hace rato, la amargura te aleja de la presencia de Dios. Porque en vez de ocupar ese tiempo en oración, conectado con Dios, recibiendo dirección y proyectos, iluminación de su palabra, estaba pensando, y esta persona, y esta persona, y esta persona. Entonces, a lo mejor estás ahí preguntándote en tu lugar ciertas cosas y Dios ya estaría dándote dirección, iluminación de su palabra y mensajes para compartir en tu discipulado, proyectos para tu negocio, ideas para tu empresa, ideas para tu trabajo. Ya Dios te estaría dirigiendo, pero no es que no te haya hablado, sino que estás sordo porque estás lejos de su presencia en este sentido. Porque en vez de estar conectado con Él, recibiendo la dirección de su espíritu, de su palabra, estás pensando en el que me la hizo y me la va a pagar, en el que me dijo. A lo mejor tu propia esposa es ese adversario que ha llegado a pasar. Estás todo el día ahí pensando en ella y la infeliz, y va a ver y se la voy a regresar, ¿verdad? O tu hermano en la carne o en Cristo. A veces tu gente más cercana se termina convirtiendo en tu adversario y estás tan bloqueado pensando que mentalmente no te das cuenta espiritualmente que eso te esté estorbando de conectarse con Dios. No importa qué te hayan hecho, mi hermano, si ya te dañaron, por el amor de Dios, no hagas más grande el daño que ya recibiste. Porque sé que en este punto algunos están pensando, sí, para ti es bien fácil porque no sabes lo que a mí me hicieron. Te la compro. Vamos a suponer que sí, eres el Job de Mexicalcingo. Dices, no manches, ¿cómo ha sufrido este brother? Es que me hicieron. Ok, tienes razón, nadie te entiende. Más a mi favor, si ya te hicieron, ¿por qué le añades más daño al daño que ya recibiste? Porque si algo ganaras te dijera síguele, pero ni ganas nada, como lo estamos viendo. De muchas formas eres afectado. ¿Por qué te afectas más? ¿Por qué le das el gusto a la persona que te dañó de seguir siendo dañado más? Es como que sales de aquí, llegas a tu casa y te das cuenta que perdiste 500 pesos. ¿Qué harías? Llamas a tu familia y dices, ¿saben qué hora del coraje? Rompo otros 500 para que se me quite. Ándele, para que sean 1000. Es más, que sean 2000, tómala. Conmigo nadie se mete. La siguiente, quemo uno de 1000 y las tarjetas también. Sería absurdo. ¿Por qué si no lo haríamos con nuestro dinero, lo hacemos con nuestra vida? Que vale más que nuestros recursos. Ya perdiste algo y agarras tu vida y la sigues haciendo pedazos. Ya te dañaron, no te dañes más. Cometiste un error, lo cometieron contigo. Como Job, sal de ahí, no mires atrás y mira para adelante. Y cree en lo que Dios va a traer. Porque si miras para atrás como la esposa de Lot, vas a quedarte paralizado. Y te vas a perder de la bendición de lo que Dios tenía por delante para ti. Por eso Dios dice, perdona. Que no es renunciar a la justicia, pero sí es, guarda tu corazón, deja de estar clavado, deja de estar pensando, bendice a esa persona y sigue adelante. 3 días después de que la ballena o el pez grande o Willy se traga a Jonás, lo termina vomitando. O sea, sabía tan gacho Jonás, estaba tan amargado, ¿verdad? Que ni la ballena lo quiso y lo guacareó. Y nos da risa, pero la gente amargada generalmente solamente encaja con los amargados. Y te das cuenta porque sus pláticas son tijeretear a los demás todo el tiempo. Y la gente que todo el tiempo está tijereteando a los demás habla de que ella en sí misma no tiene vida. Porque cuando tiene vida comparte su vida, los proyectos y lo que va a hacer. Cuando habla de otros es porque no tiene nada que decir. Digan conmigo, yuyuy, ay, ay, ay. Entonces la gente llena del Señor comparte todo lo que le ha dado el Señor. Y de vez en cuando tijeretea a los demás. Pero cuando se la pasan y este y aquel, el otro, pues está amargado. Pues no encajan en ningún círculo más que con los amargados. Llegamos al capítulo 3 y termino con esto. Si me apoyan aquí con el teclado, por favor. Versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez. Dios es misericordioso y nos da otra oportunidad. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó y fue, dice la Biblia, con todas las ganas, con toda la actitud. No, dice que fue conforme a la palabra de Jehová. Y esto es fascinante porque me enseña una gran lección del perdón que no tenemos que olvidar. Y es que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Dijimos al principio, ¿y qué hago si no lo siento? Es que no lo tienes que sentir, lo tienes que hacer.
es tomar la decisión de obedecer a Dios, de orar por esa persona aunque no lo sienta, de quizá hablarle a esa persona, de dejar de desearle mal, de no buscar esa venganza personal. Dice la Biblia que fue no conforme a lo que sentía en su corazón, sino conforme a lo que Dios le había dicho. Jonás no fue porque lo sentía, fue porque Dios se lo mandó. Jonás no fue porque quería, fue porque obedeció. Y quizá después vendrán los sentimientos, pero primero viene una acción. Y muchas veces he explicado cómo en el reino de los cielos las cosas funcionan al revés. En el mundo la gente siente y entonces actúa. En el reino de los cielos actúas y luego vienen los sentimientos. Entonces quizá lo primero que tengas que hacer es acercarte, ese hermano, que te cae regordo y que se te va a revolver el estómago. Y vas a decir, no lo he perdonado si no lo has perdonado. Voy a esperar que se me quite el sentimiento. No se te va a quitar hasta que actúes. Primero decisiones conforme a su palabra, luego los sentimientos. Y te vas a acercar con el hermano, hola. Ahí déjale ese día. La siguiente semana, hola, Dios te bendiga. Y va a ser difícil al principio, te va a costar. Pero ¿por qué es necesario esto? Porque empiezas a someter en dominio tu propia carne. Si aquí no mandas tú, aquí manda el Espíritu Santo de Dios. Y al ir sometiendo tu carne, se empiezan a apaciguar esos sentimientos. Te empiezas a fortalecer espiritualmente y llegará un día en que lo sientas. De aquí es entonces como Jonás, ve y hazlo en obediencia. En obediencia a Dios, porque Dios lo mandó y porque confías en Dios. Es fascinante cómo cuando José se encuentra con sus hermanos, en vez de vengarse, los perdona. Y dice, ustedes pensaban mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Fíjate qué interesante es esto. Entender lo que Dios hizo, guardó su corazón. ¿Por qué mucha gente se amarga? Porque piensa que los demás le están robando algo. Que me quitó mi esposa, me quitó el trabajo. Nadie puede robarte nada porque todo es de Dios. Dios permitió que algo fuera afectado. Y cuando tú entiendes que tu vida está en las manos de Dios y que a través de eso va a obrar para bien, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a su favor, tú puedes guardar tu corazón diciendo, Señor, todo está en tus manos y a través de esto te vas a glorificar. Entonces ya no ves al otro como el infeliz que me hizo, que me quitó, que me despojó, sino entiendes que desde una perspectiva espiritual, celestial y eterna, Dios permitió algo porque a través de eso va a obrar su voluntad, que es mejor que la tuya, y que algún día todo tendrá sentido. Y mientras tanto, guarda tu corazón, porque a poco imaginas a Dios allá arriba. Si es cierto, mira lo que le hizo el canalla. Miguel, ¿por qué no me avisaste para intervenir? Cuando tú entiendes que todo está en el control de Dios, dice, Señor, es tu asunto, son tus cosas, yo decido descansar en ti. Podría extenderme un poco más en esto, pero quiero que tengamos tiempo para los grupos y que meditemos. Y te lo resumo en lo siguiente: solo puede obedecer a su palabra aquel que confía plenamente en ella. Solo cuando crees que Dios está al control total y absoluto, cuando crees en su soberanía, en su concurrencia, es que nada ni nadie puede provocarte esta amargura permanentemente. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Y quiero que pienses en aquella persona o personas con las que tú sabes que traes algo en el alma. Te puedes preguntar, ¿y qué pasa si la persona no cambia? Sí, suena muy romántico esto de que para que venga Cristo y se arrepienta, pero hay gente que nunca lo va a hacer. Perdonar, quiero terminar con esto, no significa, no es renunciar a la justicia que la ley te otorga. También tienes que entender que no es renunciar a la justicia. Que si la persona no cambia, no se va a salir con la suya, Dios se va a encargar. Solo que si Dios te encarga a ti que tú hagas justicia, una de dos: o te quedas corto o te pasas de rosca mientras contaminas tu corazón. Como Él sabe que no tenemos la capacidad, dice, déjamelo a mí. Romanos 12:17. No paguen a nadie mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes, amados míos, sino dejad lugar, fíjate esto, a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Descansen, que a fin de cuentas, en el peor de los escenarios, que esa persona no cambie,
Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Y de hecho así pasó con Nínive. Años más tarde la historia cuenta que volvieron a pecar y terminó siendo destruida. ¿Te imaginas a Jonás desde el cielo? Ya ves, Señor, te lo dije. Volvieron a las andadas. Y es que algo que tenemos que entender es que la historia no se trata de Nínive, se trata de Jonás. No era lo que Dios quería hacer con aquella gran ciudad, sino lo que Dios quería hacer a través de esa gran ciudad en el corazón de su Hijo. Nínive, a fin de cuentas, solamente fue un instrumento para que Dios trabajara en el carácter de Jonás. Entonces hay enemigos que a veces no van a cambiar, pero que no se trata de lo que van a hacer ellos y lo que van a hacer nosotros, lo que vamos a hacer nosotros. Recuerdo alguna vez que orando mi esposa y yo, casi llegando a la iglesia hace algunos años, Dios a mi corazón habla la indicación de que teníamos que perdonar a un grupo de personas que habían procurado nuestro mal durante muchos años y que teníamos en ese entonces el poder para apartarlos ministerialmente, pero que la indicación de Dios fue otra. Y se lo dije a mi esposa con lágrimas en los ojos. Le dije: Dios me está diciendo que perdonemos. Jessy, pero tantas veces nos han hecho mal. Le dije: ese es su problema, no el nuestro. La indicación que estoy sintiendo de parte de Dios es que seamos un canal de bendición para sus vidas genuinamente, que estemos a su servicio. Y si vuelven a hacer lo mismo que antes, ese es su problema, no el nuestro. Es lo que le dijo David a Saúl: juzgue Jehová entre tú y yo, pero mi mano no será contra ti. David pudo no vengarse porque estaba consciente que si Saúl no cambiaba, Dios le haría justicia. Insisto, solo puedes perdonar en obediencia a la palabra cuando confías plenamente en su palabra. Si tú confías en ella, dile: Señor, te entrego a mí o mis enemigos. Confío tanto en ti que te pido, aunque en mi carne no lo sienta, que me uses como un instrumento para que ellos te conozcan y se arrepientan y sean hechas nueva criatura. Y si no sucediera, descanso en que tú harás lo que tengas que hacer, pero hoy yo renuncio a seguir deseando, buscando, procurando mal. Aunque te cueste trabajo, es el primer ejercicio de dominio sobre tu carne. Dile: Dios, donde quiera que estén, los bendigo en el nombre de Jesús y deseo que te conozcan y que se arrepientan. Renuncio, Señor, a la venganza personal, a seguir perdiendo el tiempo pensando en ellos, y decido confiar en ti. Si tienes forma de contactarte con ellos lo más pronto que puedas, ejerciendo dominio sobre tu carne, les vas a dar la cara. Quizá tengas inclusive que pedir perdón, no por haber iniciado el pleito, pero sí porque le seguiste. Y quizá Dios te sorprenda, convirtiéndote como Jonás, al menos temporalmente, en un instrumento de bendición y de transformación para vidas que estaban perdidas. Dile: Señor, aunque mi carne no lo quiera, úsame, no para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. En contra de los deseos de mi carne, úsame para que aún mis más grandes adversarios te conozcan. Que les impacte tanto mi perdón, mi actitud, mi disposición de ser de bendición para sus vidas a pesar de lo que han hecho, que entonces te puedan ver reflejado a través de mi vida. Te los entregamos confiando en ti, y que si algo nos han dañado, Señor, tú lo permitiste, y a través de eso te has de glorificar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos.